Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso vamos a ir a la bella Nápoles, a una Nápoles que dejaba atrás la Edad Media, que abrazaba el Renacimiento y que, entre otras cosas, introducía el ducado, el famoso ducado napolitano, que en buena forma era la adopción del ducado veneciano en el reino de Nápoles. Ya hace tiempo que hablamos de la introducción del ducado dentro del sistema monetario de la Corona de Aragón, también del sistema monetario de la Corona de Castilla, pero bueno, aquí otro de los territorios claramente vinculados al Reino de España, como era Nápoles, que introdujo antes que Aragón y antes que Castilla el ducado y que yo creo que merece la pena tratarlo. Por cierto, estos ducados que eran monedas de 3,5 gramos de oro aproximadamente, quizá un pelín menos, a veces 3,4 más o menos, y una pureza muy alta, eran 23 quilates y 3 cuartos, o sea, viene a ser una especie de 98,96% de oro puro, ¿no? O sea, es una pureza, como digo, verdaderamente alta. La moneda provenía de Venecia, ya se llevaba acuñando en Venecia pues, desde finales del siglo XIII y fue ya a mediados del siglo XV cuando se adoptó en Nápoles. Es un tema que no había tratado en el blog numismático en abierto. Sí que lo traté para los mecenas dentro de un curso bastante largo que he ido haciendo, grabando a lo largo de bastantes meses sobre la moneda napolitana. Es un curso que creo que está bastante bien, va desde el siglo XV o incluso XIV hasta el siglo XIX, ¿eh? O sea que hay un montón de historia numismática napolitana en ese curso. Bien, si vamos con ello, yo creo que primero hay que recordar, y pretendo hacerlo con un poquito de pausa, ¿por qué el reino de Nápoles está vinculado a la Casa de Aragón? Porque esto es algo que, bueno, sí, lo sabemos que hubo ciertos infantes, ¿no? Ciertos reyes vinculados a la Casa de Aragón, que luego apareció por ahí Fernando el Católico, pero no entendemos un poco bien de dónde vienen las raíces. Digo en general, ¿eh? Por lo que he visto comentarios, es un tema que a veces se desconoce. Bueno, hay que decir que en un principio, si nos vamos a la Edad Media, digamos al siglo XII, pues ahí nos encontraríamos diferentes dinastías que hablaban del reino de Sicilia. Y el reino de Sicilia incluía tanto lo que es la isla de Sicilia como pues toda la parte sur de Italia, ¿no? Digamos desde Nápoles hacia el sur. Y ahí, bueno, pues hubo una dinastía, la dinastía normanda de Uateville. Luego ya se vinculó a ciertos emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, concretamente al linaje de los Hohenstaufen, y ya después vino la dinastía angevina, esta casa noble de origen francesa, ¿no? Los Anjou, a lo mejor nos suena más como Anjou. Bueno, pues eran, digamos, tres dinastías que andaban por ahí pululando, disputándose, y luego el cuarto elemento a tener en cuenta eran los estados pontificios. Estados pontificios que eran muy poderosos, especialmente a nivel moral, ¿no? En la época. Y que, bueno, obviamente hacían frontera, era la frontera norte del Reino de Sicilia, los estados pontificios, y que, bueno, pues también estaban ahí metiendo mano a ver qué podían sacar, ¿no? Tenían bastantes prerrogativas feudales sobre buena parte del territorio, pues, napolitano. Bueno, diréis, ¿esto qué tiene que ver con la Casa de Aragón? Bueno, pues no mucho hasta el siglo XIII. En el siglo XIII aparece un personaje que es Pedro III el Grande, era hijo de Jaime I el Conquistador. Este Jaime I, Jaume I, el Conqueridor, como dicen la historiografía pues, catalana o valenciana, ¿no? Bueno, pues ellos, como digo, Pedro III, puso los ojos en la isla de Sicilia. Y esto lo hizo porque se había casado con Constanza de Hohenstaufen. Esta Constanza que pertenecía a esa dinastía proveniente del Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, de hecho, era ella nieta del emperador Federico II. Bueno, ahí hubo bastantes desavenencias entre el papado, el emperador y demás, y al final, pues el Papa Clemente IV
excomulgó a Manfredo I de Sicilia, que era el padre de Constanza. Y entonces apoyó a Carlos de Anjou para que Carlos de Anjou, que era hermano de Luis IX de Francia, conquistase el reino de Sicilia. Bueno, a ver, aquí acabo de decir en un par de frases un montón de nombres. Vamos a quedarnos simplemente con la idea abstracta de que en el siglo XIII había esa desaveniencia entre el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico y el papado, y entonces el papa apoya a los franceses para hacerse con la isla de Sicilia. Bueno, claro, Pedro III estaba casado con Constanza, que en buena forma era quien iba a heredar el trono, y obviamente no se iba a quedar con los brazos cruzados a todo esto. Menos todavía cuando muchos sicilianos preferían tener a Pedro III y a Constanza como reyes que a Carlos de Anjou, ¿no? Que a la dinastía francesa. Y por lo tanto, bueno, pues apoyado por estos sicilianos, pues al final Pedro III se hizo con la isla y se coronó como rey de Sicilia junto con su mujer Constanza. Claro, la isla de Sicilia quedó en nombre del rey, ¿no? de este Pedro III, concretamente en el año 1282. Pero lo que es el reino de Nápoles, lo que sería la parte, digamos, peninsular de este reino, o sea, habría una parte insular, ¿no? Que sería la isla de Sicilia, se le suele llamar Sicilia ulterior, y luego estaría la parte peninsular, que serían los territorios napolitanos, que era Sicilia citerior. Bueno, pues lo que es la parte peninsular, lo que es la parte de Sicilia citerior, lo que es la parte de Nápoles, quedó en manos de Carlos de Anjou. Mientras que lo que es la isla de Sicilia quedó en manos de Pedro y Constanza, y luego ahí se formó una dinastía que estaba vinculada a la Casa de Aragón y que fueron los reyes de Sicilia. Bien, pasaron otros 150 años, así como si nada, ¿no? Entonces, al comienzo del siglo XV, pues seguía la situación más o menos semejante. Estaban estos monarcas sicilianos vinculados a la Casa de Aragón, y por otro lado estaban otros monarcas napolitanos vinculados pues a la Casa de Anjou. Eh, estos, digamos, monarcas napolitanos vinculados a la Casa de Anjou también se habían emparentado con los reyes de Hungría, para liar más la cosa. Pero bueno, en cualquier caso, ahí aparece un personaje, de nuevo, una mujer que se llama Juana II. Esta Juana II, a pesar de ser este oriente lejano, vamos a decirlo así, se enfrentó a los franceses que estaban liderados por Luis III de Anjou, y también estaban apoyados por el Papa. Entonces, bueno, pues ¿qué iba a hacer Juana contra Francia y el papado? Pues absolutamente nada. Así que lo que hizo fue buscar ayuda en los antiguos enemigos de Francia y del papado, es decir, en la Casa de Aragón. Y por entonces el rey de Aragón era Alfonso V de Aragón. A veces se le cita como Alfonso IV porque era cuarto como conde de Barcelona. Entonces, bueno, pues a veces la historiografía, especialmente catalana, cita a los nominales como reyes, como condes de Barcelona en vez de como reyes de Aragón. Ahí no entro ni salgo. Me estoy refiriendo a Alfonso el Magnánimo, Alfonso V. Entonces, ya lo que hizo Juana fue adoptar a este Alfonso V, Alfonso el Magnánimo, como hijo. Con lo cual, cuando falleció, en 1535, había dos pretendientes al trono napolitano: Renato d'Anjou y Alfonso el Magnánimo. Y bueno, pues al final hubo una guerra, y en 1443 Alfonso V ya entró en Nápoles y de esa forma unificaba digamos, el antiguo reino de las dos Sicilias, digamos, o el antiguo reino de la Sicilia interior y la Sicilia citerior, quedaba de nuevo unificado. Entonces se le coronó como Rex Utriusque Siciliae, algo así como rey de ambas Sicilias. Nadie lo confunda con el reino de las dos Sicilias, que vino después de las guerras napoleónicas, o sea, muchísimo tiempo después. Estamos hablando de más o menos el mismo territorio, pero esto viene mucho tiempo después.
Bien, se ve que Alfonso el Magnánimo le encantó Nápoles. Tanto le gustó Nápoles que nunca jamás ya volvió a la península ibérica. O sea, ahí se quedó, en Italia. Y su mujer, que se llamaba María de Castilla, nunca más la volvió a ver. Ni creo que ganas le entró a ella volverle a ver a él después de que le mandase una carta más que nada repudiándola. Y se quedó en Italia con su amante, que, bueno, realmente era su verdadera mujer, que se llamaba Giraldona Carlino, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se quedó viviendo con Giraldona, le preparó varios hijos y ahí en 1458, pues Alfonso V falleció. Claro, una vez que fallece, la corona de Aragón queda en manos de Juan II, mientras que el trono del reino de Nápoles se lo deja a el hijo mayor que tenía con Giraldona, o sea, con esta amante. Se llama Fernando. Y entonces Fernando I de Nápoles está vinculado a la Casa de Aragón, no porque sea rey de Aragón, ya que el reino de Aragón como tal había quedado en manos de su tío Juan II, sino porque era hijo del antiguo rey de Aragón, Alfonso V. Pero como era un hijo ilegítimo, pues por eso se quedó en Nápoles y básicamente le costó bastante ser aceptado por los nobles, por los nobles napolitanos. Bien, claro, esta no aceptación junto con una época de transformación, tenía que ser una persona muy, muy hábil desde el punto de vista político, este Fernando I, pues esto trajo más problemas que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XV. Problemas que se vinculan a dos cuestiones. La excusa es bueno, pues que era un hijo ilegítimo, o sea, que este rey no es hijo de una reina, sino es hijo de un amante, pero digamos que el sustrato de verdad es que, claro, se estaban llevando a cabo unas transformaciones para dejar atrás un reino medieval en Nápoles y adaptar un reino moderno ya propio del Renacimiento. Eh, Al final también estaban los franceses por ahí pululeando, hubo un montón de guerras y todas estas guerras ya acabaron cuando entró en 1503 Fernando el Católico, o mejor dicho, entró el gran capitán Fernando González de Córdoba en nombre de Fernando el Católico y ya conquistó el reino de Nápoles y ya sí que el reino de Nápoles quedó vinculado a la monarquía española por otros 200 años. Bueno, quizás ha sido bastante detallado toda esta historia, pero bueno, quería que quedase más o menos clara la historia política del reino de Nápoles y del reino de Sicilia para que se entienda por qué bueno, pues estos reinos están vinculados a los reyes de Aragón y también a los reyes de España, por supuesto. Bueno, em, este contexto de traspaso de un reino medieval hacia un reino renacentista, o digamos, o un reino moderno, si lo queremos decir así, es clave para entender por qué se introdujo el ducado en Nápoles. A ver, a Fernando I de Nápoles no le querían buena parte de la nobleza. Tuvo muchos problemas para ser aceptado y además esta nobleza en muchos casos tenía el apoyo, por un lado, de Francia y por otro lado del papado. El papado iba a justificar lo injustificable y Francia iba a apoyar cualquier rebelión en contra de Fernando I. Por eso digo que tenía que ser una persona verdaderamente inteligente y muy hábil desde el punto de vista político y supongo que también militar. Los primeros años de su reinado no acuñó moneda de oro. O sea, desde 1458 que llega al poder hasta por lo menos 1465 no acuña ninguna moneda de oro. En buena parte porque no lo necesitaba. Había bastante moneda de oro en Nápoles, eran los alfonsíes.
Son unas monedas de oro que acuñó Alfonso V de Aragón, una moneda de oro muy atractiva, donde aparece el rey, bueno, pues en un retrato ecuestre, como que fuese un guerrero medieval, blandiendo la espada. Es una iconografía que a mí me llama la atención especialmente. Entonces eran monedas que pesaban bastante más de los ducados, pesaban más de 5 gramos y había, bueno, pues bastantes monedas o al menos las suficientes en el reino de Nápoles. Además que Fernando I, pues lo primero que tenía que hacer era adoptar medidas para evitar revoluciones. Bueno, más que revoluciones populares, como podemos entender hoy en día, serían alzamientos por parte de la nobleza en su contra. De hecho, ahí en los primeros años hubo, bueno, un cierto intento de derrocarle, lo que se llamaban la conjura de los varones, o a veces se llama esa la primera conjura de los varones. En cualquier caso, tardó, bueno, unos cuantos años en poder estabilizar el reino, en poderse erigir él como un monarca al estilo moderno del término. Cuando digo moderno, es el estilo que podríamos tener pues, en España en el siglo XVI o en el siglo XVII. Bien, una vez que consiguió tener más o menos control sobre su territorio, el siguiente paso de Fernando I fue reducir el poder de los varones. Y ahí utilizó una técnica muy inteligente, muy inteligente, una técnica casi casi propia del siglo XIX, que fue liberalizar la economía. A ver, estos varones lo que hacían era que cada uno mandaba en su pequeño territorio y ahí controlaba totalmente la economía y hacía buena parte de lo que le diese la gana. Además, ellos pues hacían y deshacían, decían que se podía hacer y que no, si alguien quería poner un molino tenía que pedir permiso al señor, etcétera, etcétera. Claro, llega Fernando I y firma una pragmática donde dice que cualquier súbdito puede ejercer toda industria honesta, puede vender bienes libremente y puede utilizar recursos como los bosques, que, claro, antes eran monopolios de los señores, pues lo puede ya utilizar cualquier súbdito del rey. O sea, esto es un avance brutal, y lo tenemos a mediados del siglo XV. Como digo, este hombre tenía que ser tremendamente inteligente, ¿no? Porque, por un lado, te está liberalizando la industria, te está liberalizando el comercio y te está facilitando el acceso a los bienes comunes. Claro, lo que buscaba Fernando I era que Nápoles fuese un reino comercial donde el rey se pudiera apoyar en la burguesía en vez de apoyarse en la nobleza. Y aquí esta idea de fondo a mí me recuerda mucho a cómo estaba estructurado pues el reino de Aragón, ¿no? Sobre todo la zona de Cataluña. Em, yo creo que tendría inspiración en su propia casa, este bueno de Fernando I. Claro, para conseguir esta liberalización también era muy importante tener una moneda propia, porque una de las técnicas que tenían los señores feudales, estos varones, para controlar la economía del territorio era que dentro de sus territorios pudiesen tener algún tipo de moneda local o algo que sirviese como moneda local o simplemente recurrir al trueque o simplemente obtener pago de impuestos en especies. Claro, un señor local puede, o bueno, es más complicado que recibir impuestos en metal, pero puede recibir impuestos en bienes, ¿no? Pero eso sería imposible de llevar a cabo a nivel estatal. O sea, ni entonces ni ahora. Imaginad que vivimos no sé, en una aldea y tuviésemos que pagar impuestos a un señor de esa aldea. Bueno, pues sería más o menos razonable que alguien dijese, bueno, yo planto patatas, te doy no sé cuántas patatas, yo planto arroz, pues te doy no sé cuánto arroz, yo tengo unas gallinas, pues o sea, algo así. Claro, a nivel estatal, y a nivel, imagina hacer eso a nivel de toda España, pues es imposible. Entonces, por eso hace falta una moneda que permita ese pago de impuestos de manera nacional. Una moneda fuerte, aceptada por todos y que evite que la gente utilice el trueque.
que la gente prefiera codiciar esas monedas. Y claro, el hecho de que la gente prefiera codiciar esas monedas también hace que esta misma gente quizá utilice otro tipo de rutas de comercio. A lo mejor ya no tiene por qué comerciar con el señor feudal. Nos cuenta que se ha dado libertad de comercio. Pero una cosa es que se dé libertad de comercio y otra cosa es que haya medios materiales para poder ejercer ese tipo de libertad. Entonces, para favorecer que haya otras rutas de comercio que no pasen por los señores feudales, hace falta de nuevo una moneda fuerte, que a lo mejor sean los campesinos los que vayan a la ciudad a vender sus bienes, o ciertos comerciantes que se los compren a los campesinos y los lleven a la ciudad. De esa forma se abren nuevas rutas comerciales que pueden estar controladas por el monarca en vez de por el señor feudal. Y esas rutas comerciales controladas por el monarca, adivinad quién las va a fiscalizar. Efectivamente, el monarca. Claro, daros cuenta de que esto es muy inteligente, porque es un tiro a la línea de flotación de estos señores feudales. Es una forma de incrementar los ingresos del Estado central, si lo queremos llamar así, o de la monarquía, a la vez que se reducen los ingresos, a la vez que se reduce el poder de estos señores feudales que eran los enemigos del monarca. Bueno, pues todo esto se llevó a cabo con la introducción del ducado. No se sabe exactamente cuándo. Se entiende que debió de ser algo posterior a 1465. ¿Eh? Y, oye, fue todo un éxito. El ducado napolitano fue todo un arma contra el feudalismo y todo un arma que permitió convertir el reino de Nápoles en un reino moderno. Era una moneda real, de oro, deseada y además generaba un incentivo muy fuerte tanto para productores como para comerciantes para comerciar entre sí y también para comerciar con el extranjero, porque no olvidemos que por entonces el ducado era el estándar, vamos a decirlo así, de moneda de oro en el Mediterráneo. Entonces, bueno, se creó este mercado que eludía el control de los varones, de estos señores feudales, a la vez que ponía a Nápoles en las rutas comerciales internacionales, o al menos facilitaba que continuasen esas rutas comerciales internacionales. Y por si fuera poco, también consiguió aumentar la fiscalidad por parte del rey. Y ya por último, al ser una moneda fuerte, codiciada, que circulaba mucho, pues qué mejor que utilizarlo también como propaganda política. Esto no le puede sorprender a nadie porque la moneda llevaba ya muchísimos siglos utilizándose como propaganda política, pero aquí los detalles son muy interesantes. Y esos detalles se pueden ver sin más que echar un vistazo a un ducado de Fernando I. Porque en el anverso nos encontramos un retrato del monarca y en el reverso la heráldica. Bueno, está ahí todo normal, nadie se puede sorprender porque había muchas monedas medievales que tenían esta misma estructura, ¿no? Un retrato en el anverso y un escudo en el reverso. Bien, pero fijémonos en el retrato. O sea, es un retrato renacentista tremendo. O sea, vamos, casi un ejemplo de lo que sería un retrato numismático renacentista. Y además con corona para resaltar el poder que tenía este monarca. Claro, es un retrato en la vanguardia estilística de su tiempo. Comparad esto con las monedas pues, de Enrique IV, por ejemplo. De Enrique IV de Castilla, quiero decir, que son totalmente góticas, ¿no? Aquí ya estamos, no sé, 100 o 150 años por delante de lo que, estilísticamente, de lo que era el Reino de Castilla. Fijaros en el busto, ese estilo tan avanzado para su momento, pues nos da la sensación de que estamos ante una corte culta, una corte muy avanzada, intelectualmente y además económicamente sólida, porque daros cuenta de que es una moneda de oro puro y, bueno, y de muy buena calidad. Em, si nos fijamos en el reverso, pues ahí tenemos el escudo, que vamos a verlo con más detalle después, pero la leyenda simplemente indica Ferdinandus de G. Rex
Ultraque, o sea, Fernando, rey de ambas Sicilias. Y en el anverso lo que tenemos es una leyenda que indica Recordat misericordiae sue. Esto está extraída del Salmo 77 y lo que bueno, pues significa es recordad o tenéis presente su misericordia. Claro, en el Salmo se está refiriendo a Dios, ¿no? A la misericordia divina. Aquí, bueno, pues a lo mejor es una misericordia también del rey, ¿no? O sea, puede interpretarse de ambas partes, ¿no? Que cuando veamos la moneda vemos recordar su misericordia rodeando el busto del monarca, pues no serían pocos los que entenderían que la misericordia es la del propio monarca. Así que bueno, ya ves que se pone muy por encima, ¿no? Un monarca misericordioso, como si fuese el mismísimo Dios. En cuanto a la heráldica, bueno, pues podemos echar un vistazo porque esta heráldica se comparte con reinos anteriores. Por ejemplo, Alfonso V tenía la misma heráldica en sus monedas. Ves que es un escudo que tiene 4 cuarteles. El segundo y el tercero tienen las barras de la Casa de Aragón, ¿no? Entonces, o de la Corona de Aragón. Ahí no hay ninguna sorpresa. Yo entiendo que todo el mundo lo podemos interpretar. Pero el primero y el cuarto tienen como 3 apartados dentro de cada cuartel, 3 secciones verticales. Y son 3 secciones verticales que nos están hablando de la historia del Reino de Nápoles. Y esto es algo muy interesante, porque es como que 2 cuarteles se dedican a la propia historia del Reino de Nápoles y los otros 2 cuarteles, el segundo y el tercero, se dedican a la dinastía de la que proviene el rey. O sea, el rey por un lado, el reino por otro. Bueno, como digo, este primer y el cuarto cuartel tienen 3 secciones. Si vamos desde la más izquierda, vemos que hay unas barras laterales, bueno, suelen ser blancas y rojas, lo que pasa que obviamente en la moneda pues no se ve el color. Esa es un símbolo de la casa Árpad de Hungría. ¿eh? Eh, Dije antes que esta dinastía de los Anjou de Francia, que estaba en el reino de Nápoles, se había unido con los reyes de Hungría. Bueno, pues básicamente por eso, del matrimonio de Carlos II de Nápoles y de María de Hungría, se introdujo estas barras de la casa de Árpad en el escudo napolitano. Y por eso aparecen esas barras del reino de Hungría. En el centro hay unas flores de lis que todo el mundo las vinculamos a las dinastías francesas, ¿no? Al reino de Francia, y efectivamente es bueno, pues el símbolo de la dinastía francesa angevina. Lo que pasa es que luego bueno, pues hubo otras dinastías francesas como los Borbones que también adoptaron esas flores de lis. Y en la derecha aparece la Cruz de Jerusalén, porque bueno, pues el título de rey de Jerusalén fue adquirido por Carlos de Anjou y desde entonces se ligó al reino de Nápoles y luego ya pues con el paso de los tiempos se ligó a la monarquía española. Eso ya lo comentamos en otro momento, que o sea, en otro podcast, a partir de Fernando el Católico el reino de Jerusalén está vinculado pues al reino de España, ¿no? Entonces, bueno, el actual rey de Jerusalén no es otro que Felipe VI. Entonces, bueno, pues esto sería el escudo, ¿eh? Como veis, una heráldica que a mí me resulta muy interesante por eso de dedicar 2 cuarteles al rey y otros 2 cuarteles al reino. Y así serían los ducados de Fernando I. Y no puedo acabar este podcast sin hablar del doble ducado, porque hay unas monedas que son rarísimas, pero muy bellas, que son el doble ducado. Se emitieron exclusivamente en 1488, son monedas muy grandes, muy bien acuñadas y obviamente pues no tenían una finalidad de comercio. Si esto era más bien pues prácticamente una medalla, o sea, era algo de ostentación, algo que pudiese ser también bueno, no sé si un souvenir o un regalo bueno, pues a ciertas personalidades o lo que fuera. El busto del monarca en este doble ducado es un poquito más pequeño bueno, o sensiblemente más pequeño que en el ducado, en comparación con el tamaño del cospel. Sin embargo, el escudo es exactamente igual.
Se acuñó, como digo, en 1488 y esto no es una fecha así cualquiera, porque poco tiempo antes eh, Fernando I tuvo que lidiar con lo que vino a llamarse la Conjura de los Varones o la Segunda Conjura de los Varones. Como digo, esta fue una conjura más importante, a X sí que le pusieron en jaque, digamos, a la propia monarquía. Eh, Fue una revuelta que hubo entre 1485 y 1486, revuelta apoyada, por supuesto, por Francia y por el papado. Digo segunda conjura de los varones porque hubo una primera al inicio del reinado. Hay quienes no consideran la primera y simplemente hablan de esta segunda como la conjura de los varones. Bueno, pues una vez que ya Fernando pudo paliar esta conjura de los varones, como digo, acabó en 1486, pues en 1488 emitió estos dobles ducados, que bueno, pues son un reflejo de su poder, ¿no? De nuevo, el retrato es verdaderamente bello, está, bueno, cada detalle está pensado, la corona tiene un nivel de detalle que es prácticamente una filigrana. eh, y luego es muy interesante la leyenda que hay en el reverso, porque aquí lo que se indica es Serenitati ac paci perpetuo, que significa a la eterna serenidad y paz. Bueno, claro, al final lo que está diciendo es, mira, que yo ya he podido con la revuelta, que ya soy un monarca que controla todo el territorio y aquí ya eternamente va a haber paz y serenidad. O sea, ya se acabaron las revueltas en mi reinado. Y de hecho después tuvo un reinado razonablemente tranquilo, no así el de sus sucesores, la verdad. Bueno, pues esto sería la introducción del ducado en napolitano, una introducción que se hizo en época de Fernando I y como veis, bueno, pues está ligado a la Casa de Aragón, está ligado a la monarquía española y tiene mucho que ver con esa transformación de reinos medievales en estados modernos que hubo pues, entre los siglos XV y XVII a lo largo y ancho de toda Europa. Yo espero que os haya gustado este podcast y sin más me despido. Un saludo a todos y hasta pronto.